No todos los horrores viven en la oscuridad. Algunos se esconden entre archivos olvidados, entre documentos que alguien decidió sellar, entre historias que la historia prefirió ignorar. Aquí escucharás lo que los registros se atrevieron a callar. Antes de continuar, suscríbete al canal, activa la campana y deja tu like. Esto ayuda a que estas historias sigan contándose. Ahora, apaga la luz, baja el volumen del mundo, ponte los audífonos y escucha con cuidado. Estos son 5 casos de exorcismos que nadie te contó. Nadie supo exactamente en qué momento Clara Germana Cele dejó de ser solo una estudiante más en un internado católico en Sudáfrica. No hubo una noche concreta, ni un grito inaugural. No hubo premier. Lo que hubo fue algo peor, un cambio lento, casi imperceptible, que nadie supo detener. Clara tenía 16 años, había sido criada dentro de una cultura zulu y llevaba poco tiempo en la misión católica cuando comenzaron los problemas. A principio fueron detalles mínimos, una mirada que no sostenía una oración, una sonrisa fuera de lugar, un rechazo silencioso a tocar ciertos objetos del altar. Nada que justificara alarma, nada que explicara lo que vendría después. Con el paso de las semanas, las monjas empezaron a notar que Clara hablaba sola. No rezos, no susurros piadosos, palabras rápidas, tensas, dichas con rabia. Cuando le preguntaba qué decía, ella no respondía o decía no recordar nada. Luego llegó la violencia. No ataques constantes, sino estallidos breves, desproporcionados, empujones, arañazos, fuerza suficiente para que 2 o 3 adultas no pudieran controlarla con facilidad. No era una fuerza imposible, pero sí inexplicablemente mayor de lo que su cuerpo delgado parecía permitir. A partir de ahí, el miedo comenzó a instalarse en la mansión. Durante las oraciones, Clara reaccionaba con furia, escupía, gritaba obscenidades que nadie esperaba escuchar de una adolescente educada, en silencio y con disciplina. Entonces, ocurrió algo que rompió cualquier intento de explicación sencilla. En más de una ocasión, Clara respondió preguntas en idiomas que no se enseñaban en la misión. No largos discursos, no conversaciones completas, frases sueltas, palabras aisladas, sonidos que algunas religiosas juraron reconocer como francés o algo parecido al polaco. Nunca hubo pruebas claras, nunca hubo grabación, solo testigos que no se pusieron de acuerdo, pero que coincidían en algo inquietante. Clara no parecía saber qué estaba hablando. El rechazo a los objetos benditos se volvió extremo. Al acercarle un rosario, reaccionaba como si la tocaran con fuego. Al rociarla con agua bendita, gritaba, se retorcía, juraba sentir quemaduras que nadie podía ver. Las explicaciones médicas se intentaron, pero en 1906, en una misión aislada, las opciones eran escasas y la interpretación dominante fue otra. La iglesia llegó a la conclusión: Clara había hecho un pacto, no porque ella lo declarara directamente, no porque existiera una confesión, sino porque antes de su conversación había participado en rituales tradicionales zuzules, prácticas espirituales que, vistas desde la óptica católica, se reinterpretaron como invocaciones prohibidas. Para la misión, el caso estaba claro: no era enfermedad, no era rebeldía, era posesión. El exorcismo comenzó tras varios intentos fallidos en la oración común. Fue largo, agotador, violento. Durante el ritual, Clara gritó con una voz que las testigos describieron como ajena. Insultó a los sacerdotes con odio personal, como si los conociera íntimamente. En un momento, varias religiosas aseguraron que su cuerpo no tocaba completamente el suelo. No se habló de alturas exactas, no se midió nada, solo se repitió la misma frase una y otra vez. No estaba apoyada como debería. Después de horas, Clara perdió el conocimiento. Cuando despertó, el cambio fue inmediato. Tranquila, sumisa, confundida. Aseguró no recordar casi nada de lo ocurrido durante semanas. El exorcismo fue declarado exitoso y entonces el silencio. No hay registros claros de qué ocurrió con Clara después. No se sabe si regresó con su familia, no se sabe si permaneció en una misión, no se sabe si volvió a hablar de lo sucedido. Los archivos se vuelven vagos, las menciones desaparecen, el nombre queda atrapado en informes internos y testimonios de segunda mano. Y ahí está el detalle más inquietante de todo este caso. Si Clara estaba poseída, nadie pudo demostrarlo. Si estaba enferma, nadie intentó tratarla fuera del ritual. Y así, todo fue una interpretación religiosa de conflicto cultural profundo. Nadie quiso reconocerlo jamás, porque aceptar eso significaría algo todavía más perturbador, que una adolescente fue sometida a un exorcismo brutal, no para salvar su alma, sino para encajarla a la fuerza en un sistema que no entendía quién era. Más de un siglo después, el caso de Clara Germana Cele
sigue sin resolverse, no como un misterio paranormal, sino como una pregunta incómoda que nadie quiere responder. ¿Fue una posesión demoníaca o fue el precio de no pertenecer a ningún mundo por completo? Francia, 1632-1630. Después del caso de Clara Germana Celle, una cosa queda clara. Cuando una institución cree tener la verdad absoluta, el cuerpo humano se convierte en un campo de batalla. Pero lo ocurrido en Loudoun va más allá de solo un cuerpo. Aquí, el supuesto mal no poseyó a una persona, sino a toda una. Y lo más perturbador es que el resultado fue una ejecución pública. Loudoun era una pequeña ciudad francesa, profundamente religiosa, vigilada, tensa, un lugar donde todos se conocían y donde el prestigio moral era tan importante como la fe. En 1632, las monjas ursulinas del convento local comenzaron a comportarse de forma extraña, no al mismo tiempo, no de manera idéntica. Primero fueron pesadillas, luego visiones, sombras en la celda, presencias invisibles que decían sentir al dormir. Hasta ahí, nada que no pudiera explicarse como sugestión colectiva o ansiedad religiosa. Pero entonces llegaron los episodios públicos. Durante la oración, algunas monjas gritaban, se retorcían, caían al suelo. Decían estar poseídas por demonios con nombres específicos: Asmodeo, Leviatán, Astarot. Los exorcismos comenzaron pronto, y con ellos algo que nadie estaba preparado para ver. Las monjas gritaban obscenidades sexuales frente a sacerdotes, autoridades y ciudadanos. Simulaban actos explícitos, se desnudaban, se tocaban, todo en nombre del demonio que supuestamente hablaba a través de ella. Es donde es fácil caer en un error narrativo, pensar que el horror está en lo sexual. No lo está. El verdadero horror es que nadie dudó del origen demoníaco, nadie consideró histeria colectiva, nadie habló de represión, poder, encierro o sugestión. La explicación fue inmediata: brujería. Y el nombre que empezó a circular fue uno solo: Urban Greinder. Greinder era sacerdote intelectual, crítico de la autoridad eclesiástica local, carismático y, lo más peligroso de todo, tenía enemigos. Las monjas afirmaron que él las habría embrujado, que aparecía en sus celdas por las noches, que había firmado pactos demoníacos, que las poseía espiritualmente. No hubo pruebas físicas, no hubo testigos externos, solo palabras dichas durante trances públicos, frente a una audiencia cada vez mayor. Los exorcismos se convirtieron en espectáculos, la ciudad entera asistía, las autoridades observaban, y cada nuevo episodio confirmaba lo que ya quería. Greinder fue arrestado. El juicio fue una farsa, incluso para los estándares de la época. Documentos falsificados, testimonios obtenidos bajo presión, un supuesto pacto con el demonio escrito en latín incorrecto. Greinder negó todo hasta el final. En 1634 fue condenado y quemado vivo en la hoguera. Las monjas continuaron con los episodios incluso después de su muerte. Ese detalle suele omitirse, pero es clave. Si él era el causante, ¿por qué el fenómeno no terminó? Con el tiempo, los ataques cesaron, no abruptamente, no con un exorcismo final glorioso. Simplemente se apagaron, como si ya no fueran necesarios. Hoy, el caso de las monjas de Loudoun sigue siendo citado como una de las posesiones colectivas más famosas de la historia. Pero hay una pregunta que rara vez se formula con un estilo. Si los demonios hablaban, ¿por qué siempre decían exactamente lo que el poder necesitaba escuchar? Y si todo fue una construcción humana, ¿quién fue realmente el poseído? ¿Las monjas encerradas? ¿El sacerdote ejecutado? ¿O una sociedad entera incapaz de tolerar la disidencia? Porque en Loudoun el mal no apareció como una sombra sobrenatural, apareció como certeza absoluta. Y esa es la forma más peligrosa del horror. El demoníaco de Yatton, Inglaterra, 1780. Después de Loudoun, queda una pregunta flotando. ¿Qué pasa cuando el supuesto poseído no está encerrado en un convento? Cuando vive entre la gente, trabaja, camina por la calle y aún así nadie logra explicarlo. Esto es lo que ocurrió en Yatton, un pequeño pueblo inglés. George Lukins era sastre, un oficio común, una vida discreta. Y no hay registros de conducta violenta previa, ni fama de hereje, ni conflictos públicos con la iglesia, hasta que empezó a decir que no estaba solo dentro de su propio cuerpo. Al principio, nadie le creyó. Sus ataques eran esporádicos, convulsiones, cambios abruptos de voz, episodios en los que insultaba a quienes intentaban ayudar. Pero lo inquietante no era la crisis en sí, era lo que ocurría entre crisis. Lukins aseguraba estar poseído por 7 entidades distintas. No hablaba de fuerza vaga, no daba nombres,
les atribuía intenciones, decía que se turnaban para el control de su cuerpo. Cuando se acercaba a objetos religiosos, reaccionaba con burla, no siempre con violencia, a veces con risa, a veces con una calma inquietante, como si supiera exactamente el efecto causante. Varias personas del pueblo aseguraron escucharle recitar oraciones cristianas, interrumpida por risa o insultos. No era una parodia clara, era algo peor, una imitación perfecta, como si alguien que no comprendía del todo el ritual intentara reproducirlo. Con el tiempo, el caso llegó a oídos del clero, y aquí ocurre algo clave para la serie. No fue la iglesia quien buscó a Lookings, fue Lookings quien pidió el exorcismo. Insistió, suplicó, dijo que ya no soportaba más las voces. El viernes 13 de julio, 7 clérigos se reunieron para realizar el ritual. Respondía exactamente a la estructura que el propio Lookings había descrito. Ese detalle es inquietante. El exorcismo fue largo, tenso, con testigos presentes y no se realizó en secreto. Durante el ritual, Lookings gritó con distintas voces, alternaba tonos, se burlaba de los sacerdotes, luego suplicaba ayuda. En un momento cayó inconsciente. Cuando despertó, todo había terminado. Los ataques cesaron. Las voces, según él, desaparecieron. Lookings declaró estar libre. Y aquí viene lo verdaderamente perturbador. No volvió a presentar episodios similares nunca. Vivió años más sin recaídas documentadas. Siguió trabajando. Murió como un hombre común. Entonces, el caso queda suspendido en una ambigüedad imposible de cerrar. Si fue una posesión real, ¿por qué funcionó un ritual construido exactamente sobre su propio relato? Si fue una enfermedad mental, ¿por qué desapareció de forma tan abrupta después de un evento simbólico? Y si fue una actuación consciente, ¿cómo sostuvo durante tanto tiempo un comportamiento que engañó a clérigos, vecinos y autoridades? El caso de Georgie Lookings no grita horror, no necesita gritos. Es más inquietante que eso, porque nos enfrenta a una posibilidad incómoda que, a veces, el ser humano necesita una explicación sobrenatural para que su sufrimiento sea tomado en serio. Cuando lo obtiene, el síntoma desaparece, no porque el demonio se haya ido, sino porque por fin alguien lo escuchó. El exorcismo de Emma Smith, Anna Eklund, Iowa, Estados Unidos, 1928. Después de George Lookings, hemos visto cómo la posesión puede ser interpretada por la víctima o la comunidad. En Iowa, en 1928, el caso llevó a la incertidumbre a un nivel extremo. 23 días de exorcismo continuo. Emma Smith, a quien muchos investigadores también conocen como Anna Eklund, era una mujer adulta aparentemente normal. Su vida, hasta entonces, no dejaba señales de conflicto sobrenatural. No obstante, los síntomas comenzaron a manifestarse de forma gradual y aterradora. Primero fueron cambios de carácter, irritación extrema, sueños inquietantes, pesadillas que la despertaban sudando. Luego, lo que nadie pudo ignorar, episodios violentos y físicos que superaban la fuerza de una persona común. Testigos aseguran que Emma podía sujetarse a objetos y resistir intentos de control, rompiendo cuerdas y abrazos con facilidad extraordinaria. Durante esos días, Emma decía escuchar voces que atribuía a su padre muerto y a Belcebú, el príncipe de los demonios. Decía que querían poseerla, controlarla y que su cuerpo era solo un campo de batalla. Los rituales comenzaron en su casa, con el consentimiento de su familia. El proceso duró 23 días en varias sesiones. Cada sesión tenía patrones similares. Vomitaba líquidos y sustancias que los testigos no podían identificar. Emitía gruñidos y palabras que parecían extrañas, fuera de contexto religioso. En momentos de extrema tensión, se levantaba del suelo parcialmente, sostenida por fuerzas invisibles, aunque no hay mediciones exactas. Resistía con fuerza los objetos benditos, al igual que otros casos anteriores de la serie. El exorcismo se llevó a cabo con la supervisión de sacerdotes que tomaban nota de cada manifestación. Ellos registraron las intervenciones más extremas, pero también las dudas. ¿Era el poder de una mente enferma? ¿Era un ritual psicológico exitoso? ¿O algo más? La respuesta nunca fue clara. Al final del proceso, Emma afirmó sentirse liberada. La salud mental y física mejoró, aunque algunos registros quedó marcada emocionalmente por la experiencia. Lo que hace este caso fascinante no son los vómitos ni la levitación, ni siquiera los demonios nombrados. Lo fascinante es el control institucional del fenómeno, el registro meticuloso de los testigos y cómo un ritual prolongado logró una resolución tangible que nadie pudo explicar racionalmente. Aquí, la serie introduce un elemento nuevo, el horror. No está solo en la interpretación ni en la sugestión colectiva. Está en la duración,
en la repetición, en la intensidad prolongada, en cómo una experiencia puede moldear la mente y el cuerpo hasta límites imposibles de medir. Y como siempre, permanece la duda. Si la posesión fue real, ¿por qué terminó de forma tan definitiva tras un ritual? Si fue mental, ¿cómo sobrevivió Emma al estrés físico y psicológico de 23 días de intervenciones extremas? Si fue algo cultural o religioso, ¿qué nos dice sobre el poder del ritual frente a la mente humana? El caso de Emma Smith, Anna Eklund, no ofrece respuesta, solo deja un registro de incomodidad, incredulidad y terror prolongado, que crece cuando entendemos que no fue un fenómeno aislado, ni una víctima solitaria, ni un caso privado. Fue observado, documentado, repetido y registrado con minuciosidad, y aún así sigue desafiando toda explicación. Exorcismos en la colonia de Nuevo México, 1764. La historia de los exorcismos en Nuevo México nos recuerda que el miedo y la fe no conoce fronteras ni cultura. En 1764, los asentamientos coloniales españoles en el Nuevo Mundo estaban llenos de tensión. Territorios recién conquistados, poblaciones indígenas sometidas y comunidades religiosas intentando imponer orden. En ese contexto, un misionero español llamado Juan Toledo comenzó a documentar episodios que hoy llamaríamos posesiones, no de manera aislada, no en un convento, no con un solo individuo, sino una serie de casos dispersos en la colonia, donde la autoridad espiritual se enfrentaba al descontrol. Los registros de Toledo son cuidadosos, casi clínicos. Describe hombres y mujeres con cambios bruscos de carácter, gritos repentinos, desmayos y ataques que parecían responder a la presencia de símbolos religiosos. Algunos afirmaron ver sombras, escuchar voces que no tenían fuente, sentir que su cuerpo no les pertenecía. Lo notable es que Toledo no atribuye inmediatamente el fenómeno del demonio. Toma notas, observa patrones, registra fechas y testimonios, pero su cultura, su fe, inevitablemente moldean la interpretación. Cualquier fenómeno inexplicable que afectara el alma de un cristiano era una amenaza que debía ser enfrentada por ley. Los exorcismos eran largos, complicados y, según Toledo, frecuentemente requerían la participación de toda la comunidad, sacerdotes, fieles y familiares. Cada ritual estaba marcado por la combinación de oración, agua bendita, imposición de manos y a veces técnicas más severas para controlar al poseído. El objetivo era claro, restaurar el orden espiritual y social. Pero había un detalle perturbador. No todos los que pasaban por el ritual se liberaban. Algunos recaían, algunos permanecían inquietos, incluso después de días o semanas de intervención, y algunos episodios nunca tuvieron una resolución clara. Para Toledo, estos registros eran una advertencia. El mal no era siempre evidente, y las fuerzas que él percibía como demoníacas podían trascender fronteras, culturas y edades. No importaba si el poseído era indígena, mestizo o español, lo que importaba era que la institución tenía que intervenir, aunque nunca tuvieran certeza de su efectividad. El horror no reside solo en la manifestación física, ni en la violencia, ni en la resistencia al ritual. Reside en la interpretación cultural. Cuando una sociedad se enfrenta a lo inexplicable, la línea entre lo humano y lo sobrenatural se vuelve difusa. Y ahí radica la incomodidad máxima de estos exorcismos. Los relatos de Toledo no nos dejan saber si los fenómenos fueron reales, inventados, exagerados o producto del estrés o presión social. Solo sabemos que las personas los vivieron, sufrieron, y que la Iglesia tuvo el poder de definir quién estaba poseído y quién estaba equivocado. Estas historias siguen resonando entre la religión católica y algunas siguen sin entenderse. Si tú conoces algún otro caso de exorcismo, puedes enviarlo a traselumbraldt@gmail.com y podrás salir en el siguiente episodio. Yo soy Denvid. Yo soy Tetewit. Y recuerda, si cruzaste el umbral, ya no hay vuelta atrás.